Después de que el Manchester United empató 1-1 ante el Leeds United y viéramos a Rubén Amorim dando una conferencia de prensa instando a los directivos del club a hacer su trabajo, han destituido al técnico de los Diablos Rojos después de haber llegado a este barco que casi está por hundirse. Es la noticia del día. Rubén Amorim fuera del Manchester United. La vamos a comentar con Rodrigo Fáez, con Gemma Soler y Toño Rodríguez, porque por supuesto nos interesa y nos compete el futuro de este equipo de la Premier League, que había sido contratado en noviembre de 2024. Y voy a empezar la primera vuelta preguntándoles a ustedes si hacen bien despidiendo al técnico, como si fuera el único culpable de los males de este club, Rodrigo. Que hagan lo que quieran, claro, ¿cómo estás? Pero revertir ese rumbo es muy complicado porque ya son muchos entrenadores los que llevan en Old Trafford y sobre todo hay una cosa que a mí, a día de hoy, viendo un poco lo que acabas de comentar de la noticia, me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque mira que ha habido momentos más complicados del Manchester United en este último año para cargarse a Rubén Amorim, pero justo ahora mismo que vas empatado a puntos con el quinto, me sorprende muchísimo y es obvio que es una razón deportiva, pero también extradeportiva, ¿no? Del apenas feeling que hay entre Rubén Amorim, la dirección deportiva, la propiedad del propio United, pero lo que está claro es que vamos a ver. Da la sensación de que el United cuando no tiene líos lo están buscando ellos mismos, ¿no? Y creo que a día de hoy, para mí, la gran frase que resume el sentir y también, por qué no decirlo, la situación del Manchester United es que el Manchester United en los últimos años ha sido víctima de sí mismo y veremos a ver si sigue siéndolo, si de una vez agarran un entrenador que tenga personalidad, que tenga rendimiento, que tenga talento, porque lo que está claro es que miras hacia atrás y ni plantilla, ni jugadores, ni entrenadores. Ahora Oliver Glasner del Crystal Palace es uno de los que está sonando como para reemplazarlo, pero antes de meternos con eso, Amorim tiene el peor porcentaje de victorias en la Premier League, apenas el 32%, es el peor además promedio de goles encajados por partidos y el porcentaje más bajo de porterías a cero de cualquier entrenador en la historia del Manchester United. Esto era como que un secreto a voces, le llegaría a su momento, una situación insostenible, Gemma. Sí, pero más allá de los números, que es verdad que son muy malos, como muy bien indicas, es la sensación, ¿no?, de desgobierno, de no tener un rumbo claro, de que no ha sabido implementar su estilo, que no ha convencido a los jugadores, que ha tenido enganchadas con futbolistas que algunos ya no están, o como por ejemplo con Maino, ¿no?, uno de los jóvenes talentos que tampoco ha tenido minutos con él, y sobre todo la sensación que él llegó con ese aura, ¿no?, de que lo había hecho tan bien en Portugal, intentó implementar el mismo sistema, no le funcionó y no ha sabido encontrar recursos. Entonces, esto sumado a estos números y a ese sentimiento de sin rumbo, yo, claro, creo que es la decisión lógica. Sí que es verdad que quizás el momento es un poco sorprendente, el hecho que no haya un sustituto claro, que haya un interinaje. Veremos si es Glasner o qué pasa, o incluso si se espera hasta final de temporada. Es una buena idea. La verdad que si hay que tomar esta decisión, seguramente ahora, a mitad de temporada, es el momento, porque aún quizás con un cambio de rumbo puedes intentar aspirar, ¿no?, a jugar Europa el próximo curso y no quedar fuera otra vez, que sería un desastre. Una decisión lógica, ¿no? Aprovechar el arranque de la segunda vuelta que también se está dando con este arranque de año 2026. Toño, consiguió Amorim o el Manchester United 58 puntos en 47 partidos de la Premier League bajo el mando de este entrenador. ¿Hacen bien despidiéndolo? Sí, me sorprende que no llegó ni a los 2 años de Ten Hag, ni a los 2 años que, por ejemplo, había llegado Solskjaer también con ese equipo. Solskjaer, de hecho, duró casi 3 temporadas completas ahí. Le tuvieron menos paciencia, porque en la rueda de prensa el tipo se volvía loco. Bueno, yo no digo que se volvía loco, yo agradezco lo que era Rubén Amorim en la sala de prensa. Él, antes de ser nombrado técnico del Manchester United, en el Sporting, todavía en Lisboa, y lo cito a él directamente, había dicho: aquí ya gané por la izquierda, por la derecha, por el centro, vivo en una ciudad preciosa, cuando están los rumores de que sí iba a ir a Manchester, como tirando un dado a Manchester. ¿Qué hice yo para que me pregunten si me voy a ir de Lisboa? Y obviamente a las semanas se terminó yendo de ahí. Siempre fue muy sincero
incendiario en la sala de prensa, y lo que dice ahora después del empate con Leeds es que dice, no, yo no soy, no te confundas, yo no soy el entrenador del Manchester United, yo soy el administrador del Manchester United. Quizás en inglés manager y coach tengan más diferencias de lo que yo estoy tratando de poner en español, pero siempre en las ruedas de prensa Amorim tenía una declaración bastante transparente, creo yo, que no solemos escuchar en los técnicos, y eso no les gusta a los directivos, porque el momento no era tan malo. La temporada pasada, Caro, la terminó en el lugar 15, eso era basura, era para que lo corrieran en el verano pasado, pero ahora lo aguantaron y están peleando con el Liverpool, con el Chelsea por el 4º lugar en la Premier League. Como ha dicho Rodri, ha habido momentos todavía peores, pero el tipo no se ayudaba mucho. A mí me divertía, pero no se ayudaba mucho en la rueda. O sea, tú estás sugiriendo que este despido corresponde a lo que él dijo en esa rueda de prensa, claro, después del 1-1. Pero la acumulación, Caro. O sea, tenía 1 año y 2 meses con ese tipo de declaraciones. Hace unos meses también había declarado que sus jugadores no estaban comprometidos. ¿Cuándo vas a escuchar un técnico una declaración de esas? Que si no están comprometidos, no los iba a poner a jugar. Sentó a jugadores que tenían años siendo titulares en el Manchester United y salió a rematarlos a conferencia de prensa. Entonces, sí, lo digo directamente, les llenó el vaso a los directivos. El resultado no fue tan malo. O sea, el Leeds, yo sé que es un equipo recién ascendido, pero bueno, es la acumulación de cosas y creo yo que en la sala de prensa no se ayudó. Se la cobraron, ¿no? Esta vez no se la dejaron pasar. Rodri, tú me decías que hagan lo que le da la gana. O sea, ¿te da la gana quien llegue a ese puesto, a ese banquillo? A día de hoy es complicado. Es que estabas comentando tú ahora mismo lo del míster del Crystal Palace, la solución interina de Fletcher, del equipo reserva. Es que a día de hoy es un barco muy complicado de navegar. Y ya no porque Rubén Amorim haya sido incapaz. Yo creo que a Rubén Amorim lo que le faltó es credibilidad y un poco más también de flexibilidad con el vestuario y con el club, porque me da la sensación de que tiene mucho más aura y también un poco de ego que resultados, ¿no? Y eso es algo que en este tipo de equipos es algo que tienes que dar un pasito hacia detrás y sobre todo tener en cuenta que estás en un transatlántico como es el Manchester United, que sí, que está en horas bajas, lo que quieras, pero es un grande a nivel mundial y tienes que tener un poco más de humildad, que creo que fue una de las claves para esta institución. Pero es que, insisto, ¿qué más da que llega ahora mismo? Me lo invento, Guardiola, Luis Enrique, se habla ahora mismo de Unai Emery. Bueno, pues, es que insisto, creo que es una plantilla que para mí no está muy compensada todavía. Creo que es una plantilla donde si yo soy el presidente del Real Madrid, del Barça, del City o de cualquier otro gran equipo a nivel mundial, ¿a qué jugador ficharía ahora mismo el Manchester United? Y es una pregunta que le hago también a la audiencia, que me lo digan. O sea, porque es una buena plantilla, pero igual no es tan buena plantilla a día de hoy como para luchar para lo que mucha gente piensa y para lo que seguramente Sir Jim Ratcliffe tiene en mente. Entonces, es un problema grave el que tiene el United, porque es un problema estructural y sé que han traído gente que necesita tiempo y que tiene mucho talento para intentar revertir esa situación desde la dirección deportiva, pero es que da la sensación de que no es suficiente. E insisto, de cara al futuro, se habla mucho de Unai Emery, de intentar tener ahora un entrenador interino hasta junio y empezar de cero de nuevo. Son 2 años ya con Ratcliffe al frente de la propiedad, o de la gestión, mejor dicho. Y es que es complicado, te tiene que venir un Emery o un Luis Enrique, cuidado con ese nombre, un Luis Enrique, pero al que tienes que dar mucho mando en plaza, sea cual sea el entrenador, y tienes que meter mucho presupuesto, ya sumado al presupuesto de la inversión de los últimos años, que ha sido... Claro, hay que cortar cabezas varias y volver a empezar, más que un solo pasar una página. Hay que darle vuelta a ese club, según lo que ustedes me están diciendo. Otro dato alarmante que lo medio comentaba Toño es que pasó 14 meses al frente. Es el periodo más corto para cualquier entrenador permaneciente o permanente, mejor dicho, del club desde David Moyes, que se marchó tras 8 meses en 2014. Y durante ese tiempo acumuló pues muchos registros negativos que lo hemos estado comentando aquí. Para ti, Gemma, ¿hay algún tipo de solución más allá de cambiar el técnico, fortalecer esa plantilla o volverla a construir?
Es que no es una refundación, pero casi lo que necesita el Manchester United, porque ahora mencionabas datos, nombres, Moyes, desde la partida de Sir Alex Ferguson, no ha habido un rumbo claro, un técnico que convenciera y que pensaras, este va a estar acá muchos años, incluso leyendas, ¿no?, de los Red Devils, como era el caso que apuntaba antes Toño de Solskjaer, al final acababan quemados. Creo que es muy difícil. Y no se me ocurren en el mercado, hay estas opciones de nombres, Glasner, incluso Enzo Maresca, ¿no?, el entrenador del Chelsea, podían ser opciones que llegaran ahora, pero no se me ocurre una opción que sea inmediata, que pueda solucionar los problemas. Sí que es verdad que el cambiar el entrenador tiene una plantilla de calidad, lo que pasa es que creo que falta una idea y un convencimiento de los jugadores, pero creo que el problema es algo más global. Yo creo que la única opción sería un técnico que realmente convenciera, que tuviera poder, que sería que no fuera solo un coach, sino un poco más manager, que pudiera hacer fichajes, y esto ya estaríamos hablando, Caro, de verano. Y nombres, no sé, se me ocurren unos cuantos. Por ejemplo, Xavi Hernández. Sería simpático si es que Pep Guardiola continúa en el City, que estuviera Xavi Hernández. Nagelsmann, tiene buena relación el técnico de la selección Alemania con el Manchester United. ¿Por qué no? Pensar que después del Mundial podía ser una opción. Pienso en un técnico joven con energía, que puede tener credibilidad y que puede darle una vuelta a este proyecto. McKenna, que había sido el segundo de Solskjaer y que lo está haciendo bien en el Championship, podía llegar a ser otra opción. Pero creo que es tan profundo el problema del Manchester United que quizá lo mejor es sí una selección interina y pensar muy bien y crear muy bien quién va a venir, qué jugadores necesita, qué es a lo que queremos jugar y sobre todo solucionar estos problemas endémicos que ya hace décadas. Me gusta lo de Xavi Hernández, aunque él tampoco tendría pelos en la lengua en una conferencia de prensa que se le complique. Sería divertido. Sería muy divertido. Bueno, Amorim está fuera del Manchester United y volveremos a hablar de los Diablos Rojos cuando consigan un nuevo técnico para ese banquillo que está en problemas.